16. Cuando lo tiene puede decir un amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Puede tomar su lugar, amada iglesia, ya hemos orado en esta tarde. Esta palabra de primera de Pedro hace alusión, y la encontramos una vez más en Levítico capítulo 20, versículo 7, donde el Señor le pide a la nación de Israel que empiecen un proceso de santificación en sus vidas. Ya la palabra, por ejemplo, conocemos la palabra santo significa apartado, pero hay dos palabras que se usan específicamente para este versículo. En la palabra hebrea es la palabra kadosh, que significa cortar, y en la palabra griega es la palabra agios, que significa algo designado para el servicio de Dios. En los versículos del 13 al 23, el apóstol Pedro relata la herencia celestial y lo que se necesita vivir personalmente aquí en la tierra. Él llama al creyente a ser santo, así como Dios es santo, a orar a Dios por santidad y ser puros en la santidad. La santidad no puede ser separada de Dios, porque Dios es santo. Sin santidad, dice la palabra de ese Dios, nadie verá al Señor. Así que, ¿qué es la santidad que se refiere en este pasaje de la palabra de Dios? La santidad viene a ser entonces la ausencia del pecado y la presencia pura del Espíritu Santo de Dios, expresada a través de los frutos que nosotros damos en nuestra vida. La santificación expresa la incorruptibilidad de Dios en medio de la corrupción humana, social y religiosa. Y el apóstol Pedro empieza con una palabra que dice ceñir los lomos. Esta palabra se refiere a una persona que va a emprender una carrera, sea a largometraje o sea a cortometraje. En aquel entonces, cuando habían competencias, tenían que ceñirse bien para poder correr libremente. Nuestra carrera en el Evangelio, hermano, algunos llevaremos tal vez 5, 10, 20, tal vez 30 años, y a veces se hace un poquito difícil practicar la santidad, ya debido al mundo que nos ha tocado vivir, que el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos, que donde hubo pecado, también hubo y sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, para nosotros, el practicar la santidad significa que nos tenemos que ceñir, porque la carrera es larga y en algunos momentos en nuestra vida vamos a encontrar obstáculos bastante difíciles de poder superar. Por ejemplo, hoy en día tenemos uno de los grandes problemas, que es el relativismo. El relativismo se ha metido silenciosamente, no solamente dentro de la sociedad, pero también se ha metido a través de las iglesias. ¿Y qué significa el relativismo? Lo que nos enseña cuando usted y yo nos creamos en aquel entonces, si usted se acordará, en los 60s, si usted recuerda que allá las palabras estaban bien definidas, lo que era blanco y lo que era negro, y se predicaba acerca del pecado. Pero hoy en día es difícil para muchos ministros, he escuchado lo difícil que es poder explicar en realidad qué es pecado en sí y qué no es pecado. Por ejemplo, dice que todos los días Hollywood nos tira a la basura a nosotros en nuestras casas a través de la televisión y crea una influencia para nuestras vidas.
que en algunas ocasiones viene a traer confusión en realidad. ¿Qué es lo que estamos observando a través de la televisión? Y en algunas ocasiones nuestros niños también, nuestros hijos, nuestros jóvenes están metiéndose dentro de esos programas del famoso Nintendo, de los famosos programas de televisión. Y para ellos lo bueno es lo que hace la familia de los Kardashians, por ejemplo. No sé cómo se pronuncia ese nombre. Para ellos se ha convertido en una heroína para ellos, para nuestros jóvenes, y lo siguen tan cercamente que todo lo que ellos hacen, conocen todo, su entrar, su salir, su dormir, sus quejas, todo, y ellos tratan de imitar una vida, incluyendo una vida que va llena de pecado, pero para ellos es muy difícil distinguir en realidad qué es santidad y qué es relativismo a la misma vez. El relativismo le enseña a usted que lo que es malo para mí puede ser bueno para usted, o lo que es malo para usted puede ser bueno para mí. Por lo tanto, dice, no podemos juzgar en realidad qué es bueno y qué es malo, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de una separación completa del mundo y lo que hay dentro del mundo para poder practicar una santidad verdadera dentro del pueblo de Dios. Si leemos los versículos anteriores, hace una advertencia a la iglesia. Parece que Pedro vivió hace unas pocas semanas atrás y le envía una advertencia a la iglesia y le recomienda y le dice la necesidad de practicar continuamente una santidad delante de Dios. Entonces, la santidad es un estado que nosotros decidimos vivir, y la santificación es un proceso que va todos los días en nuestra vida, donde nosotros decidimos elegir lo correcto delante de Dios. Pese a lo que diga el mundo, nosotros seguimos la santidad de Dios. Pese a la influencia que el mundo quiera dar a través de los programas de televisión, a través de diferentes medios de comunicación, usted y yo practicamos, tenemos que esforzarnos en practicar la santidad de Dios. No podemos envolvernos en el mundo, no podemos decir, bueno, la santificación es algo opcional. El pastor Douglas mencionaba algo muy importante, y después lo voy a mencionar también yo después. Decía él, ahorita se está aproximando la época donde se acaban los taxes, y cuánta gente miente en realidad, pierde su santidad por agregar cosas en los taxes, cosas que a veces no existen, cosas que a veces no son ciertas, y sin embargo arriesgamos nuestra santidad y comprometemos nuestra persona al querer agregar, con tal de recibir unos cuantos dólares extra para nuestra bolsa. Estamos dispuestos a mentir al IRS, y entonces no estamos practicando verdaderamente la santidad de parte de Dios para nuestra vida. You can say ouch if you want. El ser cristiano es mucho más que solo ir a la iglesia o solamente practicar un cristianismo. Implica un compromiso de separación continua mediante la comunión del Espíritu Santo y guardar la verdad en nuestros corazones. No solamente Dios nos llamó, Dios nos sacó de la inmundicia y Dios nos ha dado una nueva dirección a través de la palabra de Dios. O sea, vivir en santidad produce una existencia plena, absoluta, renovada, dinámica, con un crecimiento permanente en todas las áreas de nuestra vida. A veces comprometemos nuestra vida por cosas insignificantes. A veces la televisión nos ofrece ciertos programas de satisfacción nada más. Y a veces nos podemos envolver en esas cosas que pueden traer una división para nuestra vida. Pero cuando vivimos en santidad y nos damos cuenta que necesitamos crecer en todas las áreas, Pablo le recomienda a Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. No solamente cuidarnos nuestro interior, nuestro exterior, sino cuidarnos completamente de todo.
Tenemos que filtrar y ver qué es lo que está entrando continuamente, qué es lo que nos está separando de Dios. Porque si la santidad es un estado donde yo decido renunciar a las cosas que no le agradan a Dios y mantengo una vida constante de, podemos decir, de penitencia o peregrinación, como usted quiera llamarle, donde a veces me esfuerzo constantemente y rechazo las cosas que al mundo me trata de influenciar. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que de alma, cuerpo y espíritu debo de mantener la santidad delante de Dios. El mundo nos compromete de muchas formas a nosotros y nos cuesta vivir una santificación a un nivel personal. Mi grado de santificación trae influencia también a mi iglesia, sea para bien, cuando yo decido separarme verdaderamente y deseo vivir una vida como a Dios le agrada. Amén. Es increíble a veces que dentro de nosotros mismos nos cuesta practicar la santidad dentro de la iglesia. Ahora imagínense cuando estamos en el mundo, me refiero cuando andamos caminando en las calles, donde no hay nadie que nos observe, solamente la presencia de Dios es la que nos acompaña y nos vigila constantemente, porque es necesario que nosotros, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, necesitamos practicar la santidad y vivir una vida en santificación de progreso con el propósito de agradar solamente a nuestro Dios. La santidad es necesaria, hermano. No es una opción. La santidad es necesaria, no es una opción. ¿Por qué es necesaria la santidad? Porque no nos da la opción de escoger, no nos da la opción de usar nuestra mentalidad. Simplemente dejamos que Dios, en medio de las circunstancias, a través de su Espíritu Santo, nos enseñe lo que es correcto y lo que a Dios le agrada. ¿Qué hacemos en realidad nosotros continuamente? ¿Qué es lo que en realidad procuramos nosotros? Dice Hebreos 12:14, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Incluso dentro de nosotros necesitamos tener armonía, practicar la santidad, esforzarnos el uno al otro, y si ve a alguien caído, levantarlo, no dejarlo tirado en el camino. Porque puede que el día de mañana nosotros necesitemos una mano también. ¿Qué decimos entonces también acerca de nuestra ofrenda y nuestro diezmo en la santidad? Porque la Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué se quedaron callados, hermano? Hasta en nuestros diezmos y ofrendas debemos practicar la santidad. Con mi ofrenda yo alabo a Dios y con mi diezmo yo le honro a Dios. Pero ahí es una batalla constante para muchos de nosotros, donde hacemos las evaluaciones y arriesgamos nuestra santidad. Y cuando no le damos a Dios lo que es de Dios, le estamos robando. Por lo tanto, no estamos practicando la santidad de Dios. La Biblia nos habla constantemente acerca de la necesidad de nosotros de buscar la santidad de Dios. No solo en nuestro diario vivir, como le mencionaba, sino a lo largo de nuestra historia. Por eso empieza el apóstol Pedro hablando de ceñirnos. Nuestra carrera, amada iglesia, puede ser de 5, 10 o 30 años, pero necesitamos estar ceñidos todo el día y toda nuestra vida. La carrera no empieza cuando nosotros en realidad aceptamos nuestra vida, Señor. Es solamente el principio, pero el final de nuestra carrera es importante. En aquel entonces se decía que los que participaban en las Olimpiadas, había un proceso que si alguien se quedaba tirado en el camino, no lo veían y lo hacían a un lado, sino que lo levantaban, le ayudaban a que se parara para que continuara corriendo en la carrera. Nosotros también como iglesia necesitamos hacerlo continuamente, amado pueblo.
Orar por aquellos que no vemos constantemente, o si conocemos a alguien que ha caído de la gracia, orar por él y sentir el dolor o tener la pasión también. Seguro, probablemente ha ensuciado su vestido en la caída, pero es necesario que la iglesia lo levante para que siga la carrera con nosotros también. ¿Por qué es necesario practicar la santidad continuamente, amada iglesia? Porque nadie conoce el día ni la hora en que el Señor vendrá por su pueblo. Quisiéramos saber, ¿verdad?, el día y la hora. ¿Qué diéramos nosotros por saber qué día viene el Señor? Yo le aseguro que si supiéramos el día que viene, le diríamos al pastor, abra la iglesia y déjenos ahí adentro. Así, fuera de la televisión, fuera del dinero, fuera de las cosas que nos contaminan, y nos quedamos, si es posible, una semana esperando, pero nadie, ninguno conocemos cuándo vendrá el Señor. Por eso es necesario estar nosotros preparados y listos. Amén. Sea que venga esta noche, usted se sienta seguro que ha practicado la santidad, que hemos practicado la santidad, que hemos hecho una renuncia a las cosas que contaminan nuestra vida, a las cosas que influencian negativamente a nuestra vida, y declararnos completamente que de aquí en adelante seguiremos una santificación que es un proceso que Dios hace en nuestra vida. Triste va a ser para muchos tal vez que la muerte nos encuentre en algún lugar equivocado, o que el Señor venga en algún lugar donde no deberíamos de estar. Mientras tanto que practiquemos la santidad de Dios, una separación completa, como dice el griego, que dice que significa preparar o estar designado para un servicio exclusivo hacia Dios. Mientras que la palabra en griego es kodesh, y mientras que la palabra en hebreo significa también kadosh, que significa cortar completamente esas cosas que afectan nuestra vida y que nos impiden una santidad hacia Dios. Por eso el apóstol escribe: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Todas las cosas que contaminan, dice el apóstol Pedro, aquellas cosas que nos destruían, es necesario cortarlas completamente. Si usted hiciera un recuento en su casa, usted ha tirado todo lo que no agrada a Dios, ha sacado aquellas cosas que no le agradan a Dios, o todavía conservamos cosas que nos cortan la bendición y la comunión con Dios. Si el Señor caminara en su casa en esta noche, usted se siente seguro de que no hay nada en su hogar que le ofenda a Dios, algo que le esté parando la bendición de Dios, algo que le esté parando la santificación de Dios. Por eso el apóstol Pablo recomienda: sino aquel que os llamó, sed santos como también vuestra manera de vivir debe de ser completamente santa. Me acuerdo que hace un tiempo atrás estaba en la ciudad de Oakland, estaba recién convertido. Yo entré a la tienda a comprar una soda, y el Señor me dice: ¿quiere una bolsa? Sí, le dije, y me lo eché en una bolsa de papel. Y yo salí afuera, y saliendo de casualidad venía una familia que iba a la iglesia conmigo y me saludaron, pero se le quedaron viendo a la bolsa. Yo no me percaté en realidad qué era lo que estaban viendo. Cuando llegué a la iglesia, el pastor me dice: venga para acá. Y el pastor mío usaba anteojos, Héctor Vélez, y cada vez que se movían los anteojos usted tenía que ponerse a temblar, porque me decía: venga para acá, y se movían los anteojos. Eso era que algo había mal. Y digo: sí, pastor. Y me dice: usted ya cambió su manera de vivir, ¿verdad? Oh, sí, pastor, haciendo todo lo posible. Ya lo ha hecho. Recién convertido, ¿verdad? Dice: ¿verdad que usted ya no practica las cosas del mundo? No, ya no, pastor. ¿Está seguro? Me dice. Ya me puso la duda, ¿verdad? ¿Será que ya, qué me habrán visto? Dije: ¿será que vivieron en el Tropicana bailando? Me quedé pensando, dije: ¿qué será? Y le digo: pastor, dígame, ¿pasó algo?
Me dice, pues sí, me dice, alguien lo vio a usted tomando. ¿Y cuándo? Le digo yo. Hace un rato, usted encontró una familia, ¿verdad? Sí, le digo, usted traía una cosa, una bolsa de papel en su mano, ¿verdad? ¿Qué era lo que traía dentro? ¿Una cerveza? No, le dije, mire, es más, todavía lo tengo. Gracias a usted ya lo tenía. Regresé y le enseñé, es una sola, le abrí la bolsa y se la enseñé. Esto es lo que yo traía en mi mano. ¿Eso es lo que usted traía en la mano? Sí. Ok, déjeme hablar con otra familia entonces, me dijo. Porque eso no se hace. Pero a veces las apariencias pueden engañar. El apóstol dice, en toda vuestra manera de vivir. Amén. Decorosamente debemos demostrar nosotros también que somos pueblo de Dios. Amén. A veces hay personas que no se visten como pueblo de Dios. Dejan mucho que desear en realidad. La santidad se practica. El apóstol dice, si hay algo que puede ofender a tu hermano, no lo hagas. Porque al hablar de la murmuración peca uno. Y se puede apartar de los caminos de Dios. Porque lamentablemente nuestra vista a veces está puesta en la gente. Por eso es necesario continuamente hacer un autoexamen en nuestra vida y decirle, Señor, las cosas que no me edifican, ayúdame a sacarlas completamente y ayúdame a vivir en santidad constantemente, diariamente, porque aunque nadie me vea, ni el diácono, ni el ujier, ni el pastor, ni ningún miembro, está el ojo poderoso de Dios observando continuamente lo que nosotros hacemos. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es que no es que traigamos un letrero en la frente que diga soy santo, no, hermano. Qué bueno fuera, ¿verdad? Pero la santidad usted la refleja cuando usted habla. La gente sabe que hay algo diferente en su vida. Cuando usted se viste, se ve algo diferente en su vida. Su actitud demuestra la santidad de Dios también. Todo lo que nosotros hacemos debe demostrar la santidad de Dios. Solo dejo con ese pensamiento. Santidad significa que nos vamos a apartar, y santificación significa que es un proceso que Dios está haciendo en nuestra vida. Incline su rostro en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a practicar lo que escuchamos. Ayúdanos, Señor, a que continuamente nuestra vida, Señor, refleje la santidad de Dios. Perdónanos, Señor, porque vivimos en un mundo donde constantemente está en evolución. Y en algunas ocasiones, Señor, comprometemos algunas cosas que no nos pueden edificar a nuestra vida. En esta noche, Señor, nos comprometemos a vivir una vida en santidad, cortar las cosas que no nos edifican y a pedirte que nos ayudes a buscar una santificación que es un proceso.